años de Ni Una Menos. Se cumplieron el día de ayer, 3 de junio del 2015. ¿Te acordás que en más de 80 ciudades del país hubo una manifestación masiva de mujeres, de hombres, de gente, de familias enteras convocadas por el asesinato de una jovencita de Chiara Páez? ¿Te acordás que ese fue como de ahí se desprendió este Ni Una Menos, este colectivo, que después empezó a crecer y continúa? Pero hay mucho por luchar todavía. ¿Cuánto ha ocurrido de estos 5 años donde comenzó esta primera marcha hasta lo que vimos ahora? Obviamente en pandemia, en momentos distintos, diferentes, pero con la misma fuerza. El reclamo del colectivo Ni Una Menos en el aniversario, movilizaciones que se han dado de distintas maneras, como decíamos, en todo el país. Para conversar sobre este tema estamos con Lorena Rojas Ávalo, que es licenciada en Filosofía, magíster de Migraciones Internacionales, miembro de Isidora, y también con Salomé Bermejo, militante territorial del feminismo, obviamente conocida por nosotros, Salomé, a quien a ambas le damos la bienvenida y muchas gracias por la participación. Hola, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vivieron el día de ayer? Comenzamos por Lorena. Bueno, la verdad que el día de ayer fue bastante activo. Nosotros desde Isadora también integramos el colectivo Ni Una Menos a nivel provincial, a nivel local y a nivel nacional. Y bueno, fue con mucho activismo en las redes, hubo un ruidazo federal y también en Córdoba, ¿no? En Córdoba hemos salido a la calle. Hemos salido, pese a los barbijos y con todas las medidas de bioseguridad, a gritar que no queremos más que nos maten. Las estadísticas en este sentido son muy claras. Si tomamos desde el inicio del colectivo de Ni Una Menos en el año 2015, como bien referenciaban ustedes, había una muerte cada 30 horas. Hoy el colectivo Mumalá, el Observatorio Mumalá, nos está indicando que hubo 124 femicidios en el país. Esto significa que desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo, una mujer ha muerto cada 29 horas y evidentemente la situación de pandemia, la situación de crisis sanitaria a nivel global va a hacer que estas cifras estén en aumento. Entonces estamos muy preocupadas y por eso decimos y gritamos que ni siquiera un barbijo va a evitar nuestra voz ni va a callar nuestra voz. Sí, Salomé, el tema también de cómo lo han vivido ustedes, cómo lo han tratado en el colectivo, en una jornada absolutamente distinta. Mucha reflexión, mucha presencia en las redes y, bueno, en algunos lugares saliendo a las calles, pero obviamente con una situación que es muy referencial como es la pandemia. Claro, exactamente. Nosotros desde Multisectorial de Mujeres y Diversidades decidimos hacer un comunicado. También adhiero a todo lo que dijo la compañera. Las cifras, inclusive dentro de lo que fue la cuarentena, la verdad que fue bastante alarmante. Tenemos 57 femicidios en lo que va todos estos días que estamos en cuarentena, lo que para nosotros significa que más allá de que no podemos salir a las calles ni nada, las cifras no han cesado. Inclusive las mujeres se han visto más en riesgo todavía porque han tenido que quedar encerradas dentro de sus casas con sus agresores. Se ha utilizado, le pregunto a ambas, comenzamos por Lorena para organizar por ahí el diálogo que es bastante dificultoso en esta metodología, pero se ha organizado las distintas formas de denuncia en la cuarentena, estoy hablando, por ejemplo, con el WhatsApp, por ejemplo, con distintas metodologías, el tema del color del barbijo, de alguna palabra clave, por lo que decía Salomé, de estar conviviendo permanentemente por ahí con quien justamente es el violento, ni más ni menos algún familiar o alguien cercano en el domicilio. ¿Esto ha servido? ¿Lo han visto de buena manera el funcionamiento? Sí, la aceptación ha sido muy buena y porque en definitiva el colectivo de mujeres, este colectivo que está integrado desde el colectivo Ni Una Menos, está integrado por mujeres que son abuelas, madres, hijas, o sea, se inició un gran despliegue, pero creo además que es por la necesidad de que realmente se tome absoluta conciencia de la situación de la mujer durante esta crisis sanitaria y esta pandemia. Desde el propio ministerio, por ejemplo, ya indican que hay un 40% más de muertes de mujeres
producto de la pandemia. Esto entonces hace que nosotras no nos podamos callar y tengamos que salir a exigir y a pedir a los gobiernos que se declare la ley de emergencia en violencia de género a nivel nacional. Y necesitamos realmente dotarla de presupuesto, porque el problema que tenemos es que desde hasta ahora, por lo menos hasta lo que va del gobierno de Alberto, se están destinando 11 pesos por mujer. Entonces, con ese dinero no necesitamos ser economistas ni tener grandes estudios para darnos cuenta que no es suficiente. Claro. Nos están matando. Realmente nos están matando y la situación de confinamiento ha agravado muchísimo más la situación. Es alarmante ver que un 40% aumentan los femicidios cuando los otros delitos disminuyen en situación de pandemia. Entonces, el estado de alerta es muy grande y por eso las movilizaciones y las respuestas que hemos tenido y que ha tenido el movimiento en su conjunto, tanto en redes, así como también en las calles, muchas mujeres que por temores han salido a los balcones a apoyar la movilización en Córdoba, a decir estoy, aunque no pueda estar físicamente ahí, estoy apoyando con las bocinas. Yo creo que esto es ya un grito que nace de las propias entrañas de la sociedad. Queremos la ley de emergencia contra la violencia de género y también queremos que doten de presupuesto, porque el otro inconveniente es que las mujeres que son víctimas de violencia no son solo ellas, también son sus hijos. Generalmente detrás de esta mujer están también estos hijos silenciados que sufren. Sí, bueno, vamos a retomar ya el contacto, pero le pregunto también a Salomé con respecto a lo que ocurrió en el día de ayer. Todos los años, Salomé, se presenta un documento con reclamos que se van sumando a los que ya existen. ¿Qué se reclamó en esta oportunidad? Se hizo mucho hincapié en las compañeras trans, ¿no? Sí, exactamente, pero también hicimos hincapié en algunos puntos importantes, como por ejemplo el tema de la violencia judicial. Se extienden mucho los tiempos desde la justicia para definir algunos casos, sobre todo lo que es abuso sexual. También hicimos pie en la violencia simbólica hacia las mujeres periodistas que han venido cubriendo notas a nivel local y la violencia política. Y también pedimos por la aplicación efectiva de la ley Micaela a todas las personas a las que llegue, porque estamos viendo mucho la reproducción a través de, por ejemplo, jueces o fiscales. En el caso, por ejemplo, que se visibilizó ayer de un fiscal que toma, no sé de dónde, porque no, la verdad que los libros jurídicos no contemplan la figura del desahogo sexual ante una violación en manada. Entonces lo que estamos pidiendo es que realmente se comprometan fiscales, jueces, abogados o a quienes que llegue esta aplicación de la ley Micaela, de que realmente hagan la capacitación porque la necesitan. Bueno, y la aplicación de la educación sexual integral en todas las escuelas de forma efectiva, porque sabemos que hay algunos lugares en donde la fuerte impronta religiosa hace que no se apliquen. Sí, estas situaciones que indudablemente hay que ir, lo de Chubut es absolutamente es aberrante, es indignante esa figura ante esta situación y lo falta que hace, Lorena, que se comience con actitudes, con acciones, decisión política sobre quiénes tienen que tomar este tipo de decisiones. ¿Cuánto cuesta por ahí la figura del femicidio para la justicia? ¿Cuántas vueltas por ahí se le busca para finalmente llegar a que se introduzca esta figura? Efectivamente, creo que es, la compañera lo decía, ¿no? Es clave. Bueno, por suerte ya la ley Micaela, la última provincia que la aprobó ha sido Tucumán. Eso realmente es un triunfo que a nivel nacional tengamos esta ley que forma a los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial en perspectiva de género, ¿no? Y justamente uno cuando ve este tipo de fallos o estos comentarios inapropiados, discriminatorios, violentos, porque es un comentario violento realmente argumentar que ha sido un desahogo, ¿no? Y argumentar esto para defender una violación a una niña de 16 años en Manada. Uno entiende ahí y tiene que comenzar, la sociedad en general y en su conjunto tiene que comenzar a comprender el porqué de la importancia de estar formados en perspectivas de género, ¿no? Un profesional formado bajo esta perspectiva jamás podría escribir eso
porque realmente es violentar al otro. O sea, y esto lo que nos demuestra es cómo está conformada y estructurada nuestra sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que queremos que se acabe el sistema patriarcal, esta sociedad patriarcal que confina a la mujer a un segundo lugar, o sea que la mujer tiene que servir bajo la perspectiva de este señor para que éste haga su desahogo. O sea, el lugar de inferioridad que están ubicando a la mujer es gravísimo. Y la justicia tiene una perspectiva muy patriarcal. Es cierto que se vienen haciendo acciones, pero todavía falta muchísimo más porque hay que hacer una deconstrucción cultural. Sí, ¿sí? De muchos años, de mucha historia. Claro, y para eso también es importante que se destine presupuesto en la formación, ¿no? En la formación hacia estos profesionales. Y también lo que resalta la compañera respecto del periodismo, de los ataques que muchas veces son víctimas también las periodistas. Bueno, y un cambio importante que también surge en esta conversación es la necesidad de la educación sexual integral, que también se viene hablando tanto, pero que cuesta tanto también poder incorporarla, ¿no? En las escuelas, y que los chicos desde pequeños comiencen gradualmente, como corresponde, pero aprendiendo y hablando del tema. Efectivamente, efectivamente, sí, es así, o sea, es fundamental que desde pequeños nos eduquen en la igualdad, ¿no? En esta igualdad también de trato y en tus propios derechos que te son inalienables. O sea, con esta campaña de este 3J, ¿no? Es recordar también nuestra lucha a nivel de la campaña nacional, de que realmente se implemente la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y que se respete el trabajo hecho durante la campaña nacional por el aborto. Y bueno, creo que también eso ha salido a la luz. ¿Y por qué a veces nos dicen, bueno, por qué ustedes llevan adelante todas estas acciones? Bueno, yo quiero recordarles a todos que a nivel internacional la CIDAW en el año 1993, por ejemplo, habló de que toda mujer tiene derecho a una vida sin violencia. Y también en ese sentido, el derecho a una maternidad elegida. Hay una expresión en España que solemos utilizar que es nosotras parimos, nosotras decidimos, y que después de ahí se extendió a todo el mundo, ¿no? Inclusive, y desde un punto de vista religioso, tener en cuenta, por ejemplo, a un país como Irlanda, que es totalmente católico y que ha aprobado la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Es fundamental que se le reconozcan estos derechos a las mujeres para estar en una sociedad más igualitaria, de un trato igualitario que no solamente se vislumbra en esto, sino también en los planos laborales, en distintos otros aspectos, ¿no? En la vida en general. Lorena, y yo retomando algunas frases de Lorena para preguntarle a Salomé, ¿cuánto nos cuesta la perspectiva de género en distintos ámbitos? ¿Cuánto nos cuesta ir trabajando en una empresa de incorporar la perspectiva de género? ¿Cuánto nos cuesta en la justicia? ¿Cuánto nos cuesta en los lugares del Estado, en los distintos estamentos del Estado? Y algo que decía Lorena y que lo quiero remarcar y le traslado a Salomé la pregunta, es más allá de todo lo que se pueda promulgar, de todo lo que se pueda hablar, el tema de los recursos, porque aquí es el punto clave. Hace falta recursos para trabajar, porque si no va a ser muy difícil que esto cambie. Sí, exactamente. Inclusive la ley 26485 lo contempla, los recursos económicos, para poder aplicarlos a lo que decía la compañera. Si no tenemos los recursos económicos, por más que tengamos toda la mayor predisposición, no se puede llevar adelante las acciones. Por ahí desde los colectivos y desde las organizaciones, cuando surge alguna situación en la que hay que auxiliar a alguna mujer, salimos prácticamente sin recursos o poniendo de nuestro bolsillo. Y si la ley lo contempla y es una ley que está existente hace tantos años, necesitamos de manera urgente que principalmente se declare la emergencia para poder tener acceso a esos recursos económicos. Bueno, y los hijos y las hijas que quedan allí también lo habían marcado de la ustedes. historia, sí, claro, con la madre muerta, muchas casos del femicida que decide quitarse la vida. En otras situaciones preso, absolutamente desamparados los menores, ¿no? Que también son víctimas. Sí, con una carga que los va a acompañar toda la vida. Sí, disculpe. Sí, Salomé. No, en este caso quería hacer referencia a que en este contexto de cuarentena, dentro de las 57 mujeres asesinadas hay 4 niñas.
Entonces, tenemos también esta situación en la que hay niños que están falleciendo también en manos de esta violencia patriarcal. Sí. ¿Y cómo cuesta, Efectivamente. Lorena? Perdón. Sí, no, preguntarte, ¿por qué nos cuesta tanto, algunos que creemos que estamos abiertos, predispuestos, pero cómo nos cuesta tratarlo de perspectiva de género, ¿no? Formarnos, estar yendo a distintos lugares, distintos colectivos que proporcionan esa información? Digamos, como que si bien hay una aceptación, pero cuesta dar ese paso también. Me parece, al menos, es una percepción. Sí, bueno, porque esto tiene que ver justamente con lo que desde el feminismo y las teorías feministas y todo lo que se viene trabajando ya desde siglos, tiene que ver con lo que llamamos el sistema patriarcal, ¿no? Es esta conformación que tiene que ver con lo sociocultural, que está tan arraigado en la sociedad y que ha ubicado siempre a la mujer en un lugar de inferioridad. Entonces, este grito que surge como cuarta ola en el año 2015 y que en realidad ya tiene sus orígenes en la propia Revolución Francesa, si nos retomamos hacia el continente europeo, bueno, allí veníamos luchando por unos derechos civiles y poder votar en elecciones. En aquella época, en 1789, ¿no? Y le implicó a de Gaulle que la decapitaran, la pena máxima por haber exigido también que las mujeres pudieran votar. Sí. Bueno, y nos encuentra hoy también luchando en este cuarto movimiento, en esta ola que salió a las calles para exigir este hecho de que no nos maten más, pero luego de exigir que se termine con esta violencia, también se desencadenaron como si fuese como un derrame, ¿no? Los otros tipos de violencia que también vemos en la sociedad, la psicológica, la simbólica. Seguro. En la vida económica. Y lamentablemente está instalado en la vida cotidiana, en el minuto a minuto y en cada circunstancia que nos toca compartir. Sí, efectivamente. Y una cosita más que yo quería agregar, ¿no? Porque cuando nosotros reclamamos mayor presupuesto, y cuando decimos que la deuda es con nosotras, lo que estamos queriendo decir es que no queremos más, por favor, que se pague la deuda. Queremos que realmente esos 320 millones, por ejemplo, de dólares que se pagó al Fondo Monetario, se invierta en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, se invierta, por ejemplo, en toda esta situación que está viviendo la mujer. Que queremos que el impuesto de la riqueza salga realmente adelante para, a partir de ese dinero, también poder aumentar el presupuesto contra la violencia para terminar con este flagelo. Que queremos también, por favor, que no se subsidie más a la Iglesia Católica, porque ese dinero, la Iglesia ya recibe su dinero, tiene muchísimo dinero la Iglesia. Entonces, que con ese subsidio el Estado financie a estas mujeres, a estos niños y tantas otras situaciones que hay. Mucho tiene que ver con las decisiones políticas. Muchísimas gracias Lorena, muchísimas gracias Salomé. Gracias a ustedes. Gracias a Un ustedes. placer. Hasta luego.